Buenas, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es demostrar la fórmula de la suma de los ángulos internos de un polígono convexo. Recordar que un polígono convexo, por ejemplo, este sería un polígono convexo, porque si cogemos dos puntos del mismo, por ejemplo este punto, y los unimos, no nos salimos del segmento que resulta de unir esos puntos, no se sale de la región determinada por el polígono. Bien, y eso para cualquiera par de puntos que escojamos dentro del polígono. Mirad, ¿cuánto vale la suma de los ángulos? En este caso tenemos un triángulo, pues la suma de los ángulos, vamos a pintar los ángulos, pintamos este ángulo, pintamos este de aquí y pintamos este ángulo de aquí. Pues la suma de los ángulos, recordad que era 180 grados. Por tanto, la suma sería 1 por 180 grados. Si ahora pinto un cuadrilátero, ahí tenéis un cuadrilátero, también es un polígono convexo. Si yo uno este vértice con este o este con este, hemos descompuesto este cuadrilátero en dos triángulos. Bueno, pues si pintamos los ángulos de ese cuadrilátero, que sería pintar los ángulos de este triángulo, y ahora vamos a pintar este ángulo de aquí, este otro y este otro, mirad. Claro, para saber cuánto suman todos los ángulos internos de este cuadrilátero, tendríamos que sumar este, más este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí. Bueno, pero como esto es un triángulo, ¿verdad? Pues si yo sé lo que suman los ángulos de este triángulo, y esto como es otro triángulo, ¿verdad? Y yo sé lo que suman los ángulos de este triángulo, sumar los ángulos internos de, en este caso, de este cuadrilátero, es lo mismo que sumar los ángulos de los dos triángulos que tenéis aquí. Con otras palabras, la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero sería 2 por 180. ¿Por qué 2? Porque hay dos triángulos. Por tanto, para saber la suma de los ángulos internos de un polígono convexo, lo que hay que ver es en cuántos triángulos lo podemos descomponer. Porque si somos capaces de sumar los ángulos de esos triángulos, automáticamente tenemos sumados o tenemos calculado la suma de los ángulos interiores del polígono convexo. Vamos a dibujar un polígono que tenga 5 lados. Bien, un pentágono. Bien. ¿Cuánto suman este ángulo más este, más este, más este, más este? ¿Cuánto vale la suma de esos ángulos internos? Bueno, pues si yo soy capaz de descomponerlo en triángulos, mirad, uno, este vértice con este, ahora vamos a unir este vértice también con este, y lo hemos descompuesto en tres triángulos. Por tanto, la suma de este ángulo más este de aquí, más este de aquí, más este de aquí, más este de aquí y más este de aquí, es lo mismo que sumar los ángulos de esos tres triángulos que nos da la suma de los ángulos internos. Por tanto, la suma de los ángulos internos, en este caso, sería es igual a 3 por 180. ¿Qué pasa si el polígono en lugar de 5 lados tiene 6? Bueno, pues si tiene 6, vamos a ver en cuántos triángulos lo podemos descomponer. Si unimos este vértice con este, ya tenemos un triángulo. Ahora podemos unir este vértice con este otro de aquí. Y así tendríamos otro triángulo, pero también podemos unir con este de aquí. Fijaros que tomamos un vértice fijo y a partir de ese vértice vamos a ver los triángulos que se pueden formar. En este caso serían 1, 2, 3 y 4. Por tanto, la suma de los ángulos interiores de este polígono convexo serían, en este caso, como son 1, 2, 3, 4 triángulos, serían 4 por 180.
¿Qué pasa si el polígono, en lugar de tener 6 lados, tiene 7? Bueno, pues hacemos lo mismo. Tomamos un vértice fijo y vamos a ver cuántos triángulos se pueden formar. Lógicamente, fijaros que yo cuando uno este vértice con este, también puedo unir con este otro aquí, pero siempre este vértice lo mantengo fijo. Mirad. Y ahora con este otro vértice y ahora con este otro vértice. Bueno, si contáis los triángulos serían 1, 2, 3, 4, 5. O sea, contar la suma de los ángulos interiores es lo mismo que contar la suma de los ángulos de esos triángulos. En este caso son 1, 2, 3, 4 y 5. Serían suma igual a 5 por 180 grados. Si el polígono, en lugar de tener 7, tiene 8 lados, estamos hablando de un octógono, pues análogamente, si tomo este vértice fijo para formar triángulos, puedo unir este con este, o este con este, o este con este, o este con este, o este con este. Y si contamos los triángulos, la suma de los ángulos de esos triángulos, tenemos contado la suma de los ángulos interiores de este polígono. Por tanto, en este caso, como son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues serían la suma de los ángulos interiores de este polígono, serían 6 por 180 grados. Por tanto, fijaros, si el número de lados del polígono son 3, la suma de los ángulos interiores es 1 por 180. 1 es el número de triángulos. Cuando tiene 3 lados, un triángulo. En este caso tenemos 4 lados. Con 4 lados, pues la suma de los ángulos interiores sería 2 por 180. ¿Qué pasa si tiene 5 lados? Bueno, pues si tiene 5 lados, la suma de los ángulos interiores es 3 por 180 grados. Si en lugar de 5 tiene 6, estamos hablando de un hexágono, pues análogamente serían 4 por 180. Si en lugar de 6 son 7, pues serían el número de la suma de los ángulos internos de este polígono serían 5 por 180. Si son 8, pues la suma de los ángulos internos serían 6 por 180. Observar que el número de triángulos siempre es este número menos 2 unidades. 8 menos 2 son 6. 7 menos 2 son 5. 6 menos 2 son 4. 5 menos 2 son 3. 4 menos 2 son 2. Y 3 menos 2 es 1. Ahora, si en lugar de tener 4, 5, 6 tengo n lados, pues la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados serían S igual a n menos 2 por 180, ¿verdad? N menos 2 por 180. Por tanto, para saber la suma de los ángulos interiores, depende del número de lados del polígono convexo, pues tenéis que sustituir n por el número de lados, le restáis 2 unidades y lo multiplicáis por 180. ¿De acuerdo? Y esto es todo.